final. O sea, la transformación, digamos que podría verse en términos más generales como un ejercicio cotidiano, ¿no? Pero dentro de lo que estaba, dentro de la línea de lo que estaba queriendo proponer, creo que es importante asumir que necesitamos primero, la transformación como resultado de un conjunto de consensos, ¿no? Creo que es un momento de entender, lo hablo así desde mi desconexión con la escuela hasta mi comparación con muchas personas que son parte de la escuela. Necesitamos entrar a un proceso de construcción de consensos, ¿no? Un poco la sensación, y la conversábamos también con algunos estudiantes de la escuela, es que lo que se huele cuando se entra a la escuela es un clima de desencuentros, ¿no? Un clima de desencuentros que de alguna manera ubica bien los extremos, pero descuida completamente el conjunto de mediaciones que pueden existir, ¿no? Y obviamente, incluso para que los conflictos sean positivos, se requiere de justamente un espacio donde el conjunto de mediaciones, las relaciones que hay entre las personas, los espacios de participación, los espacios de representación, sean espacios que promuevan consensos, ¿no? Entonces, tratando de interpretar un poco también la pregunta, dentro de lo que está planteando transformación, en la línea de pensar la escuela, yo lo entiendo como consensos. Gracias. Esta pregunta es para ambos. En el contexto actual, ¿cuál considera que podría ser el rol de un artista? ¿Por qué? ¿Cuál es el rol de un artista en un momento como el que estamos viviendo, ¿no? Un momento de cambio total. Yo creo que desde toda la historia de la humanidad el ser humano no ha avanzado tanto como en estos días, ¿no? En esta época que nos tocó vivir. Miren, Einstein hablaba de que había tres grandes bombas, ¿no? La bomba nuclear, la bomba demográfica y la bomba de las comunicaciones. Esa bomba de la información que uno recibe a través del internet mediante un feedback de ida y vuelta, hasta qué punto nos está realmente transformando a todos nosotros. Yo creo que la cosa es bien dramática, ¿no? Pero eso por un lado, pero no podemos ser pesimistas, porque el hombre ha ido avanzando siempre para mejor, ¿no? Si nosotros hablamos en términos de pobreza y de escasez, si nos proyectamos al pasado, estamos hablando de la memoria, que es importante, aunque Bernard Shaw, con mucha ironía, como siempre, dijo que la memoria no era otra cosa sino que la inteligencia de los brutos, ¿no? Pero no, la memoria sirve para muchas cosas positivas, para entender el presente y proyectarnos en el futuro, pero lo que importa realmente es el presente. Y para entender este presente y enfrentar los cambios que tenemos que realmente enfrentar y que no, de ninguna manera podemos dejar de lado, es valernos de nuestros principios. Los principios son fundamentales. Los griegos siguen siendo los griegos. Con mucho humor, uno de los hermanos Marx dijo una vez, bueno, estos son mis principios, y si no le gusta, tengo otros. Pero eso está muy bien y lo aplican mucho los políticos. Pero un artista busca esencialmente la verdad. Lo fundamental es encontrar la verdad. Y la verdad es cómo llega uno a la verdad. Yo creo que a través del trabajo. El trabajo siempre es una fuente de moralidad para cualquiera. Y Picasso decía, el arte es una mentira que le sirve al hombre para decir una verdad.
Y eso de alguna manera es muy cierto, porque ¿qué interesa el precio? ¿Qué interesa el valor? ¿Qué interesa la galería? Ahora, más que nunca, hay oportunidades a través de Internet, hay oportunidades de enlazarse con diferentes redes sociales que te permiten cualquier tipo de información, pero ojo, hay que saber escoger esa información, hay que saber valorar el tiempo y hay que ser siempre sinceros con uno mismo. Yo no creo que el artista conceptual sea más de vanguardia que el artista tradicional figurativo. Si cada uno busca una verdad y su manera de entender el mundo es diferente, pero si es auténtica, lo importante es ser auténtico, creo yo. Y si hablamos de maestros, yo creo que lo fundamental en cualquier tipo de escuela o de docencia que se ejerza, y por eso es que a mí nunca me gustó enseñar, porque me parece que la responsabilidad es muy grande, creo que lo fundamental no es la transmisión de información, que es lo que puede hacer con mucha frecuencia un maestro a un alumno. Yo creo que lo fundamental es que al alumno le enseñe, o al discípulo le enseñe a pensar, y que le enseñe a pensar de una manera independiente. No sé si habré satisfecho la expectativa de la pregunta. A ver, yo la verdad siento que discutir sobre el rol del artista es un poco complicado. De repente a mí me resulta un poco complicado porque no termino de encontrar el concepto claro de lo que es rol, ¿no? Quizá yo lo cambiaría por responsabilidades, ¿no? ¿Cuáles son el conjunto de responsabilidades que debería asumir la gente que se forma en una especialidad como artes plásticas, artes visuales, ¿no? Y bueno, y esas responsabilidades no son inmanentes a una carrera, sino que tienen que ver mucho con el análisis, el diagnóstico que tengamos del contexto que queramos asumir, transformar, etc., ¿no? Lo que quiero decir es que dentro de mi percepción, en todo caso, no se nos plantea una ética por el hecho de haber estudiado arte, sino es al revés, ¿no? Cuáles son las cosas que quiero enfrentar, cuáles son los diagnósticos que tengo sobre la realidad y en torno a eso cómo me comprometo desde mi profesión. Entonces creo que sí es importante asumir que hablando de las responsabilidades del artista, mucho tiene que ver el concepto de ciudadanía, es decir, cómo soy un mejor ciudadano y cómo hago que existan mejores ciudadanos a través de mi profesión. Y bueno, ahí las posibilidades son múltiples y son distintas, ¿no? Yo quería recordar justamente al respecto esta discusión que hubo hace poco sobre el artículo que se escribió sobre Vallejo. No sé si lo recuerdan, este artículo que decía que Vallejo en realidad era un pesimista en un Perú ya preñado de exitismo y que les daba una mala lección a los niños, a los jóvenes, leer a Vallejo porque era muy patético. No sé si leyeron ese artículo que fue muy comentado sobre todo por redes sociales, ¿no? Y creo que ahí el tema de fondo no era una discusión con Vallejo, ¿no? Bueno, a todo esto, eso lo estaba diciendo un empresario minero que estaba tratando de posicionar un concepto de progreso, ¿no? Pero creo que la discusión no era con Vallejo en sí, la discusión era con la carrera o con las carreras vinculadas a artes, ¿no? Porque si bien criticaba a Vallejo, bien pudo resaltar a Chocano, que es el promotor del éxito peruano por excelencia en las letras, es Chocano, y bien pudo haber discutido a Vallejo con Chocano, pero creo que lo que había de fondo en esa interpretación o en esa crítica a Vallejo era una crítica y una discusión a la utilidad de las artes o la utilidad de profesionales en artes plásticas en un Perú como el actual,
creo que desde esa reflexión sería importante, y desde la reflexión de la ciudadanía, sería importante marcar las responsabilidades del artista, ¿no? Sería importante marcar las responsabilidades en términos de también construcción de conocimiento, construcción y transformación de relaciones sociales y también formación en el ámbito, por ejemplo, de la Escuela de Bellas Artes. Gracias. ¿De qué manera conciliar la tradición con la modernidad y la posmodernidad artística para formar un nuevo paradigma en el Ensabado? Y habían un conjunto de percepciones, ¿no? Era, para poder reducirla a términos más gráficos, era los clásicos, no les gusta investigar y en el fondo son repetitivos y no tienen mucha imaginación, no quieren pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Y los posmodernos en realidad conceptuales no saben pintar y al final se meten a eso porque en realidad se equivocaron de carrera, ¿no? Y yo creo que eso nos ha llevado a posicionar una discusión falsa, ¿no? Una falsa contradicción, digamos, porque lo que está de fondo ahí es justamente, como conversábamos la otra vez, lo que está de fondo es una discusión valorativa. Entonces, bajo la premisa, bajo la regla de juego que yo quise plantear en esa conversación, si lo importante es la construcción de consensos, ¿por qué vamos a asumir que lo correcto y lo incorrecto tiene que ver con el posicionamiento de una valoración respecto al otro, de quién es mejor que el otro, ¿no? ¿O acaso el artesano no tiene que investigar para la construcción de sus herramientas, de sus materiales? ¿Acaso el posmoderno no tiene que también construir un conjunto de metáforas vinculadas a un mundo simbólico? Entonces yo creo que al final lo que hay de fondo es una falsa discusión sobre que se escude en un tema valorativo, pero que en el fondo termina ocultando un conjunto de intereses muy claros y muy abiertos sobre cómo posicionar un tipo de forma de enseñanza o un tipo de pequeño feudo de taller o pequeño feudo o gran feudo digamos, de línea de creación artística. Entonces, creo que en realidad esa discusión es, a mi ver, y como estamos acá para debatir, a mí es una discusión necia que no lleva a ningún lado, ¿no? Creo que la discusión importante que hay que plantearse en términos de estas dicotomías, o mejor dicho, para dejar estas dicotomías, tiene que ver con cómo empezamos a discutir sobre cómo establecer planes curriculares, proyectos de planes de estudio que estén vinculados a un perfil consensuado de egresado en la escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar desde ese punto? Muchos de con los que yo estuve en la escuela compartiendo aulas, planteábamos 3 ejes, me acuerdo, con el colectivo, me acuerdo que lo discutíamos mucho, ¿no? Primero era un artista que fuera un buen técnico en la carrera que haya decidido asumir. Segundo, que sea un investigador. Y tercero, que sea un gestor cultural, ¿no? Bajo esas 3 premisas podemos discutir lo que fuese, si sirven o si no sirven, o cómo profundizar. Pero es muy distinto a decir, no, acá lo que no sirve es lo posmoderno o acá lo que no sirve es lo clásico, ¿no? Creo que ya es momento de complejizar, o sea, porque no es un asunto de evitar el debate, es un asunto de complejizar, ¿no? Bueno, tenemos 3 preguntas más. La siguiente es también para Guillermo. ¿Cuál es la necesidad de que exista una escuela de bellas artes? Estamos existencialistas el día de hoy. Pero las preguntas existencialistas, lo bueno es que usualmente se responden a la inversa también, ¿no? No sé, es más, la pregunta tiene una premisa que puede ser cuestionable. O sea, yo creo que
si nos ponemos a pensar en términos de organigrama estatal, la Escuela de Bellas Artes y las escuelas públicas de arte no representan una prioridad a nivel de... Incluso la formación superior no representa una prioridad dentro de los últimos 3 gobiernos, 4 gobiernos. De repente podemos ir contando para atrás, ¿no? No representa eso, ¿no? Entonces, yo antes que pensar en cómo, si debería existir o cuál sería la importancia de la existencia de la escuela, creo que sería bueno pensar en cómo plantearlo. Sería bueno pensar en cuáles son las prioridades actualmente del gobierno de turno y cómo la escuela puede plantear una alternativa también distinta frente a eso. Porque es importante también pensar la escuela en diálogo con otras instancias, en diálogo con su contexto histórico también, ¿no? No vamos a encontrar la razón de ser de la escuela dentro de la escuela. Vamos a encontrar la razón de ser de la escuela fuera de la escuela, ¿no? Vamos a encontrar la razón de ser de la escuela cuando sepamos en qué puede contribuir la escuela, solamente por poner un ejemplo, en el conflicto que hay actualmente en Espinal. Sale del cuadro, está fuera de foco, deberíamos dejar los pinceles e irnos para Espinar y pintar pancartas, no necesariamente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que deberíamos hacer ese tipo de ejercicios. Eso. Gracias. La siguiente pregunta es del señor José Torres. Yo quisiera anotar algo al respecto, ¿no? Si me permites. Complementando lo que tú has dicho, estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Yo recuerdo haber estado reunido en los años 80 acá en una capacitación de verano con cerca de 200 docentes de los distintos colegios a nivel nacional y de Lima, inclusive de los mejores colegios de Lima. Eran profesores que habían venido a capacitarse y que todos eran profesores de arte. Ninguno de ellos, y esto es verdad, ninguno de ellos había elegido ser profesor de arte. A todos ellos le habían asignado a la fuerza que tomaran el curso y que vinieran a la capacitación. Esa es la situación real de lo que ocurre ahora, esto en una escuela de arte, ¿no? Estábamos en una escuela de arte y estaban formando a profesores a distintos alumnos o promociones de distintos colegios. Yo me acuerdo cuando se formó el Museo del Banco Central de Reserva, se hizo con mucho entusiasmo. Y el museo empezó como un pedido directo de la presidencia del banco en ese momento. Y era formidable. Había mucho interés y en el trabajo burocrático se facilitaban mucho las cosas. Después me pasé yo a trabajar al Banco Vice como gestor cultural, se crearon la sala de cultura con el dueño del banco, el presidente del banco. Entonces para mí era muy fácil hacer las cosas. Solicitaba algo y me lo daban, por supuesto, todo dentro de los términos racionales, porque era un interés directo del dueño y el presidente del banco. Inclusive los gerentes iban a las inauguraciones de las exposiciones, obligados por supuesto por el gerente. El banco lamentablemente lo perdieron, el señor se murió. ¿Y qué pasó? Pasó simplemente de que cambió de manos y las otras personas ya no querían saber absolutamente nada. Hicimos una exposición del diario El Comercio y no querían soltar 200 soles para poder restaurar la carátula del primer ejemplar editado en el siglo XVI, creo, por Antonio Ricardo, en América Latina. Es un libro de una Biblia en quechua. No tenían $200 en un banco, inadmisible, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí terminó también
el episodio, ese fue el episodio final, porque ahí se acabó, se cerraron todas las áreas de cultura de la noche a la mañana, como le contaba Enrique. Pero si no existe interés de arriba, es bien difícil hacer las cosas de abajo. Es bien difícil. Esa es la realidad. Y si nosotros vemos en el caso de la Escuela de Bellas Artes, Pardo fue la persona interesada, que era el gobierno de ese entonces, en 1918, antes del gobierno de Leguía, que se interesó directamente. Y venía a todas las exposiciones, trajo a Piqueras Costolí, lo trajo a Hernández, después se contrató a Sabogal como asistente de pintura de Daniel Hernández. Y todo esto discurrió muy bien hasta, digamos, la época de Juan Manuel Ugarte Benito, ¿no? Después ya la cosa fue restando de importancia. No sé por qué razones, ¿no? De repente por el advenimiento de la supremacía, entre comillas, de otras escuelas de arte, interés de otras escuelas, no sé. Pero a mí una vez un amigo que estaba vinculado al ministerio, era un asesor del Ministerio de Educación, y me habló de que había unos fajos enormes de expedientes así, de juicios y un montón de cosas. Entonces la Escuela de Bellas Artes era una papa caliente. Era una cosa que nadie la quería tocar. A nadie le interesaba. Ni siquiera en el ministerio, ni siquiera la persona que movía los papeles en el ministerio. Entonces, es dificilísimo realmente hacer una gestión en esos términos. Si uno, como criollamente dice, si uno no está engrapado al original, es bien difícil hacer las cosas, ¿no? Ahora, definitivamente que siempre se pueden hacer cosas, ¿no? Y la responsabilidad está en cada uno, ¿no? Dentro del papel que le tocó jugar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ustedes están demostrando una gran responsabilidad, ¿no? Estar en este momento tomando su tiempo en vez de ocuparlo en otras cosas, si les interesa el arte, ¿no? En esta charla, que ojalá les haya gustado y les haya servido para algo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno. La siguiente pregunta es también para el señor José Torres. La ENSABAP fue creada para formar artistas profesionales cuyo esquema académico era la concepción o búsqueda de belleza. ¿Cuál creen que debería ser el objetivo de la ENSABAP en la actualidad, según el contexto actual? Según el contexto actual, yo creo que formar buenos seres humanos que piensen independientemente. Hay un montón de profesionales que nosotros vemos todos los días que están manejando un taxi. Hay un montón de profesionales que vemos pues, que están lucrando, inclusive falsificando currículums, ¿no? En el Congreso. Por ejemplo, el caso de, no me acuerdo qué, creo que ha sido un ministro que a los 12 años parece que ingresó a la universidad y a los 17 estaba haciendo una maestría, ¿no? Entonces, yo creo que el título de profesional hasta qué punto es importante, ¿no? No sé. Ahora que hay tantos doctores, es más difícil ser un señor. Y el señor es una oportunidad muy especial. Ahora, si tenemos la oportunidad de ser artistas y estar comunicando esa cosa inasible, ¿no? Porque nosotros trabajamos con esa materia inasible que tenemos todos los seres humanos, que no se sabe qué es, ¿no? ¿Por qué te emociona un cuadro? Por supuesto que tú tienes que saber lo que es un área focal, ¿no? Si no sabes a dónde está esa ventanita del área focal, a dónde la pones, donde ocurren las cosas más dramáticas, más terribles, las texturas más fuertes. Entonces tu ojo va y viene, regresa, no se te torna aburrido, lo que es un patrón, lo que es un canon áureo, lo que son rectángulos armónicos para un paisaje que lo utilizaban los paisajistas. Bueno, en fin, ¿no? Pero esa información está, la tenemos todos. Yo no la recibí en la escuela, les soy sincero, no la recibí en la escuela. Pero en el fondo, cada uno termina siendo autodidacta. Esa es la verdad. En el fondo, cada uno termina siendo un autodidacta.
y un responsable de su propia vida. No le echemos la culpa a los otros, somos nosotros los que decidimos nuestro destino al fin de cuentas, ¿no? Gracias. Esta pregunta es para Guillermo. ¿Cuál cree que debe ser la base para un cambio sustantivo de la imagen institucional del SAVAP? Yo creo que lo que más funcionaría con el conjunto de interrogantes que se han planteado es un taller, ¿no? Un taller donde ustedes puedan plantear, porque creo que las preguntas en realidad lo que están, el conjunto de preguntas lo que están planteando es cómo buscamos algo juntos, ¿no? Creo que incluso es retórico que yo responda, o sea, con mucho cariño, pero creo que es retórico que yo responda porque creo que lo que se está planteando es cómo construimos una imagen institucional en conjunto, ¿no? Porque sí, no creo que lo que menos yo, por incluso que estoy fuera de la escuela hace mucho tiempo, no tendría cómo responder, ¿no? Pero sí, me acordé de algo que quería responder de la pregunta anterior, por qué es importante la asistencia de la escuela, ¿no? Ya se me ocurrió algo ahora que sí creo que la justifica bastante, que es la recuperación de la formación en un sentido público. Hace poco, para ahora, estaba viniendo y le conté de esta conversatorio a una amiga y me dijo, ay, ¿yo puedo ir? Y me pareció una pregunta tan curiosa, siendo la escuela una escuela pública, que pregunta si se puede entrar, ¿no? Si se puede asistir a un evento como este. Y creo que es obvio, no es una crítica así a mi amiga cuando no está presente, pero creo que tiene que ver con un sentido común que se ha instalado, ¿no? Hemos perdido el sentido de lo público de una manera muy fuerte. Creo que tiene que ver desde la etapa, desde asumirnos que estamos en una etapa post-conflicto armado, en la cual la desconfianza creo que es el motor de las relaciones sociales, y también porque ha calado mucho un discurso que yo lo sumo dentro de un proyecto de país neoliberal, en el cual realmente el sentido de lo público es algo que se vuelve obsoleto cada día. Y creo que por eso es tan importante la existencia de una escuela pública de artes, ¿no? Eso se me ocurrió. Queremos invitar al público, si desea hacer alguna intervención, una pregunta, un comentario. La Universidad de Medicina, por ejemplo. El Estado sabe que necesita una universidad para crear médicos, porque la gente se va a enfermar y cuando la gente se enferma produce menos, por ejemplo, ¿no? Mi pregunta es, ¿el Estado sabe por qué financia una escuela de bellas artes con certeza? Y quiero saber cuál crees que es esa idea de por qué el Estado ha de financiar una escuela, porque de repente no lo sabe, ¿no? O lo intuye, pero no creen en lo que intuyen, ¿no? O sea, es por ahí, bueno. Yo creo que no sabe, ¿no? Pero no es una respuesta facilista ni para ganarse al público, ¿no? No, creo que no saben porque no existe una política cultural clara en el país. Yo conozco gente que trabaja muy directamente, que está dentro del Ministerio de Cultura, y realmente es un ministerio que está tratando de ordenarse, que tiene cosas muy positivas, pero lo que aún no termina de definir es qué quiere. Y eso no solamente tiene que ver con el Ministerio de Cultura, eso tiene que ver con el Estado en general. Busquen cualquier ministerio, busquen la fundamentación jurídica de cualquier ministerio, y ningún ministerio te dice exactamente para qué existe. Te dicen de lo que se encarga, pero no te dicen para qué existe. ¿Y por qué es importante que te digan para qué existe? No es una pregunta existencialista, es una pregunta que te indica hacia dónde estás sumando, ¿no? Entonces creo que lo que ha perdido, hablando de la pérdida del sentido de lo público, se ha perdido el sentido de gobierno de lo público, en la medida que
ya no estamos sumando hacia algún lado, estamos cumpliendo un conjunto de funciones. Y creo que eso es más dramático en el ámbito cultural. No tenemos una política cultural, lo cual es bueno y es malo. Es malo porque nos sentimos a la deriva, pero es bueno porque está todo por hacer. Justo me encontraba con un amigo que viene de Europa y es muy curioso porque a él le preguntaban sus amigos de Europa, oye, ¿te imaginas cómo va a ser Europa acá un tiempo con toda esta crisis? Y él decía, sí me lo imagino porque yo he venido del futuro. Yo he venido de Perú. En Perú, estado de bienestar nunca ha existido, cosas pues, así públicas, asumidas por la gente, no es que haya mucho, así que ya me imagino por dónde va a ir la cosa, ¿no? Y bueno, y por otro lado, cuando conversábamos acerca del término de políticas culturales, lo que me decía, bueno, ustedes tienen la ventaja de que se ha abierto un Ministerio de Cultura y que nadie sabe para qué sirve. Entonces todo está por hacer. En Europa, todo entre comillas, todas las cosas así, siempre y nunca, como el cuento, nunca son absolutas. Pero él me decía, en Europa pareciera que todo estuviera hecho en términos de políticas culturales. Acá tienes la capacidad de innovar de una manera muy amplia, y lo digo siendo funcionario público en términos de cultura de la Municipalidad de Lima. Hay un montón de cosas que están probándose, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad, pero va a ser una oportunidad si tenemos una visión de dónde queremos ir. Si no vamos a tener una visión de dónde queremos ir y creemos que el que se equivoca es el ministro, entonces hasta que el ministro no tome conciencia, nosotros no generamos una demanda ciudadana en términos de cultura, creo que va a seguir la inercia, y el Estado está en buena cuenta sustentado por la inercia, ¿no? Un amigo me decía, el Estado está hecho para que todo fracase, por eso persiste, ¿no? Mira, yo pienso que con el poco presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura es que prácticamente todo se le ve en planillas. ¿Qué puede hacer? Alguien dijo una vez de que la mejor forma de conservar todos nuestros monumentos prehispánicos era volverlos a enterrar. Tiene razón. Y es cierto, porque no alcanza el presupuesto. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué podemos hacer? Yo conozco muy bien a Juan Ocio. Juan Ocio ha tenido la mejor voluntad del mundo en hacer un buen trabajo. Y a Lucho Peirano también. Lucho Peirano quizás tenga mejor capacidad de gestión porque ha trabajado en DESCO, ¿no? Más ejecutivo, tiene más carácter, hay un carácter más decidido, digamos, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada, su participación. Además, ¿cómo se entiende la cultura hoy y cómo se entendía antes? La cultura era dedicada a las bellas artes, la literatura, el ballet clásico, etc. Ahora, la cultura se entiende en términos antropológicos. Toda la información que recibe el hombre vía aprendizaje social es cultura. Entonces es amplísimo. Y el campo de acción de un Ministerio de Cultura debería ser, pues, estar en todos los ministerios. Debería estar en Espinar, debería estar en Conga. ¿Usted se lo imagina a Lucho Peirano en Conga y en Espinar? Ni hablar, pues, ¿no? ¿Ah? Ni hablar. Además no le van a hacer caso. En la primera se va. Entonces la idea es mantenerse en el puesto, pues, ¿no? Yo lo veo así, ¿eh? Hay un tema también que es importante, que no se ha mencionado, pero que tiene que ver también por ese conjunto de preocupaciones, que es el hecho de que actualmente a nivel, digamos, de procesos globales, la cultura ha ensamblado con una dimensión del desarrollo importante. Entonces hay un conjunto de procesos muy interesantes en lo que refiere a cultura y desarrollo, ¿no? Digamos, desde cultura vía comunitaria, que es un poco los temas que veo yo, hasta cómo la economía da valor agregado a un conjunto de productos culturales dentro de un mercado internacional. Entonces hay una dimensión muy amplia para poder pensar no solamente en si deberíamos existir, sino por qué no estamos en las principales instancias de decisión, ¿no? Pero eso también va a implicar que haya algo que presentar, ¿no?
la relación entre instancias y organizaciones culturales y Estado en el Perú es muy débil por parte de los dos lados, y eso también hay que ser autocrítico. Por parte de los dos lados no ha habido no solamente una buena relación, sino que han podido existir de espaldas al otro, ¿no? Y eso creo que es algo que debe cambiar, o sea, por el bien de los dos. ¿Alguna otra pregunta? Más que una pregunta, quiero hacer una intervención sobre la pregunta de Iván. Y bueno, contando una anécdota, ¿no? Porque creo que igual la escuela es una institución educativa y que actualmente se rige por el Ministerio de Educación. Y si tratáramos de entender o de preguntar si es que en verdad el Estado entiende por qué tiene una escuela de Bellas Artes, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota, como exalumna, pero también como ahora siendo funcionaria, ¿no? El Ministerio de Educación está intentando integrar dentro de su operatividad a los agentes de promoción, prensa y comunicación de las escuelas de Bellas Artes. Entonces, todas las semanas convocaban una reunión para trabajar juntos. Finalmente todos hemos dejado de ir porque lo que se pretende trabajar es de que las escuelas de Bellas Artes, ¿no? La Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Folclore, el Conservatorio, ¿no? Presenten, ¿no? Una exposición de pintura, una danza folclórica y su conciertito en todos los eventos que hace el Ministerio, la ministra o los colegios, y que sean los jurados de el maravilloso evento nacional que son los Juegos Florales, que es donde para el Ministerio de Educación se promueve las artes y la cultura. Entonces, si partimos de esa premisa como concepto actual que tiene el Ministerio de lo que son las escuelas, ¿no? Podemos, creo que, respondernos claramente qué es lo que están pensando, ¿no? Y que de alguna forma también a mí como estudiante, ex alumna de la escuela, me ha permitido también entender la difícil tarea que puede tener cualquier escuela de arte al enfrentarse a un ministerio de ese tipo, ¿no? Porque todos nosotros acá pensamos completamente distinto, ¿no? Todos los que nos relacionamos con el arte en realidad sabemos que el arte no solamente es pintar un cuadrito y no pasarte en la línea, ¿no? Sino que es algo mucho más grande. Pero quien no, como decía José, ¿no? Como quienes, si no hay finalmente una motivación política, es bien difícil ir contra la corriente, ¿no? Pero se pueden hacer un montón de cosas, que aquí estamos todos, ¿no? Pero bueno, quería contarles la anécdota, pero no podía aguantar. Eso también está en la conciencia colectiva. Yo me acuerdo que una vez fueron invitados Miguel Camargo, Pejo, no me acuerdo, un grupo de Boyer, Arcadio Boyer, pintores de los años que han estado en la escuela en los años 70, más o menos. Y no sé cómo se consiguieron una galería en Suiza. Y era la primera vez que salían fuera, pues, ¿no? Fuera al exterior. Entonces, bueno, tomaron su avión, todo, y pum, aterrizaron en Hamburgo. Llegaron a Hamburgo, están todos asustados, porque apenas llegaron al aeropuerto, un aeropuertazo enorme, ¿no? Y tenían que viajar, ¿no? Y había una cola para los sudamericanos, los africanos, ¿no? Una colaza enorme, y una cola chiquita con alfombra roja y todo para los norteamericanos, para los europeos, ¿no? Nada más clase A, ¿no? VIP. Yo estaba al fondo de la cola, ¿no? Entonces, los agentes ahí de aduana, pues son recios, ¿no? Así que les preguntaron, oye, ¿para qué vienen acá a Europa? ¿Vienen a quedarse o qué? No, señor, venimos a hacer una exposición. ¿Tienen ustedes pruebas? ¿Qué son ustedes? ¿Pintores? ¿Pintores de qué? Somos artistas. A ver. Entonces me sacaron un documento que tenía, ¿no? Mi embajada, parece, ¿no? A ustedes son artistas. Vengan por acá. Lo pusieron en la cola preferencial por los europeos, todos, porque eran artistas. Es diferente. Es diferente. El arte allá es considerado en los países desarrollados otra cosa. Pero también es cierto de que nuestros grandes artistas, prehispánicos sobre todo, están confinados en guetos, en los guetos de los museos etnográficos.
allí lo que hizo Duchamp, comentaba con el Ready Made, ellos lo que hacen es que se consuman estos objetos artísticos creados por los antiguos peruanos como pieza antropológica, como estudio sociológico, pero no como arte. Entonces algunos artistas intuitivos como Paul Klee, como Kandinsky, como el mismo Picasso, han recogido de ahí. Yo he visto cuadros de Klee que son exactamente como Manto Caracas, igualitos. Yo no creo que un artista prehispánico se haya copiado de Klee, ¿no? Y esa es la famosa vanguardia, es imposible, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con todos nosotros, tiene que ver con todos nosotros. Ahora, si ponemos pues a un Comeoro, ponemos a un Robacable, ponemos ¿no? Como personas que toman las decisiones, ¿no? Que nos competen, estamos reventados. Entonces, yo creo realmente en esta reunión, creo realmente en la importancia de esta reunión, de estar convocados aquí, porque a partir de aquí ya se está haciendo algo, ¿no es cierto? Algo positivo, y hay un examen de conciencia, ¿no? A través de la memoria, ¿no? ¿Ve? Y me han hecho acordar un montón de cosas que ya me he olvidado. Yo justo iba a decir eso, que varios han dicho, yo me acuerdo, y justo es la memoria colectiva, así que ya estamos cumpliendo el objetivo. Y solamente para complementar algo que ha comentado José y que han estado comentando, es justamente que hay que tener en cuenta que cuando a los artistas los encumbran como sujetos culturales, usualmente los invisibilizan como sujetos políticos, ¿no? Y esa operación no es una operación, digamos, de un complot internacional maligno, es una cuestión que está muy en el sentido común de la gente. Igual como a las mujeres o son la mejor madre de familia o son así la persona más libidinosa del mundo, se las establece en dicotomías tan marcadas, se las invisibiliza como sujetos que pueden tomar decisiones y que pueden tener otro tipo de construcción de imagen, de identidad, etc., ¿no? Del mismo modo, cuando a los artistas nos encumbran como quienes operan con el material más humanista de todos los materiales del conocimiento, también se nos está invisibilizando como actores que podrían estar en espacios concretos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, es importante también que ese tipo de reflexiones entren en una reflexión concreta sobre cómo pensar una formación de un artista plástico y visual. Yo creo que ahí veo que diciendo un poco contigo, ¿sabes por qué? Porque eso del encubramiento del artista ya no es tanto así. Ya no lo veo tanto así. Ahora el encubramiento de Pizarro, ese Guerrero, o es Susi Díaz, Magali Medina, esa es la cultura del espectáculo, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces el artista que tiene que ser encumbrado es un artista ya nuevo, ¿no? Es un artista que se debe a su público, ¿no? Entonces esa cosa íntima creada, digamos, en la cueva, porque el primer artista dice que los primeros artistas dibujaban pues, su bisonte en la cueva, ¿no? El primer artista dice que fue un mimo, el mimo que se pintó la cara para danzar y enfrentar los fenómenos cosmogónicos. El mimo dice que es el primer artista según Hauser, ¿no? Que debes de haber leído Hauser. Claro. Entonces, pero siempre ha habido una relación ahí con la parte vital del ser humano, ¿no? Pero ahora esa parte vital se ha trasladado al espectáculo. Para terminar, yo no entiendo el libro de Vargas Llosa, porque por un lado habla en contra de la cultura del espectáculo, pero esa cultura del espectáculo se ha entronizado y ha sido posible por una economía liberal de mercado que él defiende. Entonces está en contra de una cosa, pero a favor de otra, pues es una cosa media que no concuerda, ¿no? No amarra, no hay Bueno, sí. Quiero intervenir. Lo que se está conversando es tan sospechoso
este esfuerzo para llevar a cabo esta memoria colectiva no oficial, ¿no? Yo creo que la escuela debe ser más atendida por el Estado, porque el artista debe tener, como así en otros países, un espacio de libertad para crear. Pienso de que el artista, siendo tan sensible, tampoco puede quedarse después que egresa de la Escuela de Bellas Artes. Tantos jóvenes artistas no tengan un espacio donde mostrar su trabajo o vivir de su arte. El artista es la última rueda del coche para el Estado, sobre todo el artista de las plásticas. Como decían ustedes, ¿a quiénes se le considera artistas? A las cuchillas, a lo del espectáculo, ¿no? Pero el artista plástico está olvidado en la ley del artista. El artista plástico no existe. Si hay una ley del artista y los artistas plásticos, y es así que tantos artistas que se dedican al arte en sí no pueden vivir del arte nomás, tienen que dedicarse a otra cosa y es un desperdicio ahí. Por lo tanto, aquí lo que se debe hacer es todo artista que vive del arte debe ser asistido y por una ley, siquiera mínimamente con una ley de seguridad social, para que muchos artistas como los que se conocen han muerto pero en la miseria, en el olvido, que después de muerto recién se le considera un gran artista y sus obras valen más en muertos que cuando estaban vivos. Entonces yo pienso que se debe tomar conciencia todo artista de que debe haber una ley y luchar por eso, una ley como hay leyes para otras profesiones. Eso es mi Vistas de esta noche. Lo que sucede es que es inevitable llegar a ese aspecto, ¿no? Porque es inevitable pensar en el que si se debe continuar con este proyecto de escuelas de arte, el de educar supuestamente artistas, el de formar, ¿no? Porque esta es una institución educativa. Y es inevitable ponerse a pensar por qué tendríamos que seguir intentando crear estos profesionales, formar estos profesionales. Es inevitable pensar en tu existencia cuando tu contexto te da la espalda, cuando el contexto prácticamente esta profesión vive a espaldas de su contexto y, como tú lo dijiste, es como invisibles uno para el otro, ¿no? Sin embargo, ha seguido existiendo y yo creo que esa es una de las responsabilidades y precisamente una de los aspectos que hay que continuar, ¿no? Pues reflexionando para ver si es que debemos fortalecer esto y cómo lo debemos hacer. Y el perfil del profesional como artista visual es el que se debe empezar a construir y fortalecer en razón a este contexto que desde ya lo conocemos, es contradictorio, porque el Estado no tiene estas políticas culturales que nos dan el marco para poder subsistir y desenvolverte como un profesional como en otras áreas, ¿no? Y yo creo que uno de los aspectos que tal vez es muy difícil romper como estructura mental en las personas aquí es ese concepto de artista. Y eso es lo que nos encierra y nos encaja en ciertos conceptos más bien del pasado y no permite que pueda acceder a nuevos espacios más bien contemporáneos. Y tal vez es el concepto de creatividad el que podría ayudar a abrir otras opciones u otros caminos
yo no sé si el término de artista para definir a este tipo de actividad o profesión debiera modificarse, no lo sé, pero yo sí creo que eso es lo que encaja, lo que embloca y todavía en el imaginario colectivo es muy fuerte y todo se remonta a un tipo de artista del pasado. Entonces hay menos posibilidades. Por otro lado, también una autocrítica es que los mismos profesionales del campo, ¿no? Tampoco no tenemos la formación para poder hacernos sentir y ganarnos el respeto y finalmente decir cuál es mi identidad y quién soy yo y qué es lo que hago para definir o fortalecer mi profesión. Tampoco es así, porque muchos se prestan mucho a este campo de lo que es el entretenimiento. Entonces es un igual, no es un símil. Artista o arte es entretenimiento o diversión. Eso todavía se sigue manteniendo y cuesta mucho romper con esa estructura. Yo creo que para poder empezar a romper con ello, pues es labor de las instituciones educativas empezar a crear ese perfil profesional para empezar a entrar a otros campos. Y esa es una de las labores en el caso de nosotros, aquí como docentes y como institución educativa.